Hola, Dios te bendiga y continuamos con nuestros videos sobre la profesión de la fe, de acuerdo al catecismo de la Iglesia Católica, donde hemos querido profundizar un poquito más en nuestra fe y profundizar un poquito más en lo que la Iglesia nos enseña. En momentos en que hay mucho debate o puede haber mucha confusión, perdón, es importante que conozcamos los conocimientos sólidos de lo que la fe es, especialmente a través de este instrumento que el antiguo Papa Juan Pablo II quiso dejarnos a la iglesia para que precisamente fuera eso, fuera un instrumento de educación. Así que vamos a continuar y ahora vamos a estar hablando sobre el lenguaje de la fe y comenzamos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Dulce amado Padre, te pedimos como siempre que tu Santo Espíritu nos capacite, nos ilumine, nos consagre, nos santifique y nos haga vivir plenamente los misterios de esta fe tan hermosa que tú nos has revelado en tu Hijo Jesús. Dulce amado Padre, que nuestro corazón esté siempre abierto a ti, que tú puedas obrar en nosotros y en todo el que nos escucha. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Se está poniendo un poco oscuro, así que voy a usar los espejuelitos de abuelo. Ahí, espejuelitos de abuelito. Dice en el artículo 170, no creemos en las fórmulas, hablando del lenguaje de la fe, no creemos en las fórmulas, sino en las realidades que estas fórmulas expresan y que la fe nos permite tocar. El acto de fe del creyente no se detiene en el enunciado, sino en la realidad enunciada. En otras palabras, los credos, las explicaciones teológicas sobre la fe, son importantes no porque nosotros nos queremos memorizar como si fuera una serie de leyes inviolables, intocables, una serie de ideas, y entonces digamos, ¿ves? Somos rígidos, no podemos cambiar. No, es todo lo contrario. El lenguaje de la fe no es otra cosa que el tratar de explicar para poder compartir la experiencia de vida, que la experiencia que tenemos con Dios, la experiencia que tenemos en esa relación de amor con ese Padre bueno. Pero es necesario que podamos explicarlo. ¿Por qué? Porque se nos pregunta, nuestros hijos nos preguntan, y si no tenemos forma de compartirlo y no tenemos un lenguaje establecido, pues entonces surge la herejía, surgen entonces las discusiones, surgen las dudas y surgen entonces muchos problemas en la iglesia. Así que el lenguaje de la fe es necesario para ayudarnos a poder expresar y ordenar nuestros pensamientos, ¿verdad? Tú quizás has pasado, no sé si has pasado alguna vez por esa experiencia de tú querer decirle algo a alguien y no sabes cómo decírselo. Es algo muy importante. Algunas personas escriben porque se les hace más fácil organizar los pensamientos así. Otras personas pues les gusta más hablar. Pero lo importante es que todos entendemos la importancia de organizar nuestros pensamientos. Y eso es lo que la iglesia hace a través de la teología. Dice, sin embargo, nos acercamos a estas realidades con la ayuda de las formulaciones de la fe, lo que estábamos diciendo. Estas permiten expresar y transmitir la fe, celebrarla en comunidad, asimilarla y vivir de ella cada vez más. Estos enunciados de la fe no son solamente para que podamos explicar, es para que podamos vivir la fe y celebrarla en común, lo que se llama el culto divino que le damos a Dios, la liturgia. Por eso es tan importante. Hay muchas denominaciones protestantes que a veces dicen, mira, pues empezamos nuestro culto, las canciones, luego entonces viene una exhortación, una persona comparte la palabra de Dios y luego que compartimos la palabra de Dios, pues se ora por los enfermos o se dan testimonio, se invita a los hermanos a pasar al frente al que quieran aceptar a Cristo, ¿verdad? Se canta más, se ora más y se concluye. Y algunas de estas iglesias dicen, pero como que nos hace falta algo más, nos hace falta un poco de orden en una liturgia. Por eso la iglesia, que sabe que nosotros no podemos depender de emociones, no podemos depender de buena música, no podemos depender de que todos los predicadores van a ser maravillosos y van a mover las masas y que la gente va a estar fascinada con la predicación. Dice, no, vamos a darle a Dios el culto que Dios quiere que le demos. Vamos a darle a Dios el culto que Él nos dijo, hagan esto en memoria mía. ¿Okay?
Pero nosotros no podemos ir allí simplemente coger el pan y que el sacerdote lo consagre, no. Hay toda una liturgia. Así que esta liturgia tiene un propósito de ir preparándonos, de ir guiándonos a un encuentro. ¿Okay? De la misma manera que hacemos todo, ¿eh? En una boda, la novia está escondida para que el novio no la vea, y el novio está allí esperando, y entonces están todos los invitados, y está el sacerdote al frente, y está entonces viene por ahí entrando el séquito de la novia, con la niña retirando flores, y todo esto es una orden es un orden que nos lleva, es un rito que nos lleva a resaltar el valor de lo que estamos haciendo. ¿Okay? Porque si simplemente fuéramos allí, tú la quieres, sí, tú la quieres, vete, no significaría la grandeza de lo que está ocurriendo. Pues la liturgia es necesaria precisamente para que entendamos la grandeza de la salvación que Cristo nos trae a través de su palabra y a través de la Eucaristía. Así que es necesario tener fórmulas, tener frases, tener un lenguaje que podamos utilizar. El artículo 171 dice: la Iglesia, que es columna y fundamento de la verdad, y eso lo dice primera carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 15. Importante. Recuerden que muchas personas dicen, no, si no está en la Biblia yo no lo creo. Todo tiene que estar en la Biblia, y la pregunta es ¿por qué? ¿Dónde dice en la Biblia que todo va a estar en la Biblia? Porque San Pablo le dice a Timoteo que estudia la palabra que ya te deja perfecto, y la Escritura deja al hombre perfecto para toda buena obra. Sí, ciertamente la Escritura es importantísima porque deja al hombre establecido y le da lo que necesita para conocer a Dios, por supuesto que sí, pero eso no significa que no hay ninguna otra, porque el mismo Pablo que escribió eso dijo: Timoteo, guarda las tradiciones que yo te he referido por oralmente o por carta. Así que si solamente fueran las Escrituras, entonces Pablo está mal, se está contradiciendo cuando él dice: guarda todo lo que yo te he enseñado oralmente. Todo lo que Pablo le enseñó oralmente no está en la carta. ¿Ok? Así que tenemos que entender esto íntegramente. El mismo Pablo le dice a Timoteo entonces: el fundamento de la verdad, donde tú vas a encontrar la verdad de Cristo revelada, es en la iglesia. No dice en la palabra, en la iglesia. ¿Ok? Porque nuestra fe no es una religión de un libro, que lo que está escrito ahí es todo, no, es la religión de la palabra, del verbo eterno que es Cristo, que es un ser vivo, que es el Hijo de Dios hecho carne, ¿verdad? Y que Él nos va revelando, y como Él dijo, a través del Espíritu Santo vamos profundizando en la verdad, y esta verdad cada vez en una manera más llena y más profunda. Así que es algo dinámico, no es algo que está estático. Es por eso que Pablo le va a decir entonces a Timoteo que el fundamento de la verdad es la iglesia. ¿Okay? No le puedo decir la Escritura porque cuando Pablo le escribe esta carta a Timoteo todavía no existe la Biblia. Solamente existía el Antiguo Testamento. ¿Okay? Bien. Dice: ella, la iglesia, es la que guarda la memoria de las palabras de Cristo, la que transmite de generación en generación la confesión de fe de los apóstoles. ¿Okay? Si seguimos hablando, ¿verdad?, de la importancia de la iglesia, como también estábamos en el video anterior, porque tenemos que entender que no podemos vivir fuera de la iglesia. ¿Okay? Necesitamos la iglesia. Es la iglesia a quien se le ordenó esta misión. Jesús dijo claramente a Pedro: tú eres Pedro, sobre esta piedra yo edificaré mi iglesia. Él no le dijo: ok, Pedro, muy bien, váyanse por ahí a predicar y formen lo que ustedes quieran o hagan un club. No, no, yo quiero establecer mi asamblea, mi iglesia. ¿Y por qué? Porque recuerden que el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento están íntimamente relacionados. El mismo Dios del Antiguo Testamento es el mismo Dios del Nuevo Testamento, y Dios no cambia. Y desde siempre Dios quiso establecer ¿un qué? Una nación santa, sacerdotal, un pueblo escogido. Esa nueva nación santa, sacerdotal, por escogido, es lo que conocemos como la iglesia. Por eso Pedro lo dice en su carta, ¿verdad? Pedro dice: ustedes son nación santa, pueblo sacerdotal. Así que el mismo Dios que quiso que Israel fuera una nación, es el mismo Dios que quiere que su iglesia sea una nueva nación compuesta por hombres de todas las razas. En el párrafo número 172 dice: desde siglos, a través de muchas lenguas, culturas, pueblos y naciones,
La iglesia no cesa de confesar su única fe, recibida de un solo Señor, transmitida por un solo bautismo, enraizada en la convicción de que todos los hombres no tienen más que un solo Dios y Padre. Esto es otra cosa que tenemos que entender sobre la iglesia. A veces muchas personas se gozan en traer a cabo o traer a colación los defectos de la iglesia a través de la historia. Y comparar y decir, como fulano antes decía esto, que todo, por ejemplo, Santo Tomás de Aquino decía que todos los niños no bautizados, que por ejemplo los abortos iban todos para el infierno. La iglesia ha pasado a través de, que dice ahí claramente, de todos los siglos, culturas, y dijimos antes que es algo dinámico. Los hombres de aquí a 200 años mirarán para atrás y dirán, esos católicos del siglo XXI, que permitían que mataran a sus hijos, que permitían que el matrimonio fuera una cosa entre cualquier cosa, eso no tiene ningún sentido, y ya nos juzgarán a nosotros también. ¿Por qué? Porque siempre tendemos a mirar para atrás y pensamos, nosotros tenemos la razón mejor que ellos. Por ello tenemos que tener compasión y tenemos que entender la iglesia es santa porque Dios la dirige. Es santa porque a través de ella Dios nos da todos los medios para la salvación. Pero también es pecadora porque estamos nosotros. Y es una iglesia que se adapta a las culturas y se adapta a los tiempos. La manera en que está escrito el Antiguo Testamento, especialmente el libro de Génesis, Éxodo, Levítico, no es la misma manera en que está escrito los evangelios. La manera en que los profetas hablan no es la misma manera. ¿Por qué? Porque hay un desarrollo en la cultura, hay un desarrollo en la comprensión sobre Dios. ¿Okay? Y es interesante porque la misma iglesia, hemos tenido ocasiones en que tú puedes tener dos personas que son santos, pero santos reconocidos y famosos, en que están en desacuerdo uno con el otro. No recuerdo los nombres honestamente, yo soy muy malo para los nombres, pero no me acuerdo si fue Santa Catalina de Siena, que en un momento dado habían dos hombres reclamando ser el Papa. Y ella estaba a favor de uno, decía, estoy convencida de que este es el verdadero Papa, y otro santo, que era contemporáneo con ella, iba al otro candidato. ¿Okay? Y las dos personas son santas y puestas por la iglesia como modelo. ¿Okay? O sea, las diferencias de opinión no hacen que la iglesia sea menos iglesia, y el que tenemos que corregir a veces o adaptar la manera en que expresamos las cosas tampoco, siempre y cuando no cambiemos la esencia de la verdad. Lo que nosotros no podemos cambiar es la revelación. Nosotros no podemos cambiar la palabra, nosotros no podemos cambiar lo que Cristo enseñó para complacer a nadie. ¿Ok? Nosotros no podemos cambiar que el asesinato es malo y por lo tanto el aborto es malo. Nosotros no podemos cambiar que el matrimonio es entre un hombre y una mujer, le gusta a quien le guste, le gusta a quien no le guste, y que Dios los creó hombre y mujer. ¿Okay? Eso no lo podemos cambiar para complacer a nadie. ¿Okay? No, de la misma manera que no podemos cambiar que otras cosas también son, que la envidia es pecado, que el orgullo, la soberbia es pecado, que el chisme es pecado. Nada de esto puede cambiar. No podemos cambiar la idea de que María fue santa, inmaculada desde su concepción y que fue asunta al cielo. Todas estas cosas que nuestra fe cree, eso no se puede cambiar. Pero lo que estamos diciendo es que los hombres aprendemos a expresarnos, y de la misma manera en que Santo Tomás decía, yo creo que todos los niños no bautizados van para el infierno, la iglesia medita y dice, bueno, no podemos asegurar que se van a salvar, pero el mismo Dios que dijo que los niños vengan a mí, Él tiene que buscar una manera para salvarlos, porque no es culpa de ellos no tuvieron la oportunidad. Nosotros le quitamos la vida antes de que ellos pudieran tener la opción. Entonces la iglesia modifica la comprensión de una verdad de que el bautismo es necesario para la salvación. En ese tipo de comprensión es que sí hay desarrollo y hay un cambio dinámico. Y el que no estemos todos de acuerdo en todo perfectamente no significa que la iglesia no es verdadera. Hay muchos textos bíblicos que no tenemos una interpretación exacta de lo que significa. Un ejemplo bien sencillo. San Pablo dice que el anticristo no ha venido y le dice en la carta a los tesalonicenses, porque ustedes saben el que los retiene. Bueno, la gente de Tesalónica,
que cree en la enseñanza de Pablo, no solamente lo que está escrito, sino lo que es oral, lo que es la tradición, sabe y sabía quién o qué es lo que aguanta al anticristo. Como no se puso por escrito, nosotros no sabemos. Así que hay diferencias de opiniones sobre cuál será ese misterio que lo detiene. Hay discusión sobre el aguijón de San Pablo, el aguijón en su carne, lo que él decía que lo hacía sufrir. No sabemos lo que es, no lo puso por escrito. La gente de su época lo sabía, era parte de la tradición, desafortunadamente se perdió. Entonces, tenemos que entender que la iglesia es una y la iglesia tiene una unidad de fe, pero dentro de esa fe hay una escala del valor de la verdad y de inmutabilidad de la verdad. Y hay otras cosas donde puede haber diferencia de opinión. A alguna gente le gusta la misa en latín, a alguna gente le gusta la misa en la lengua materna. No tenemos que matarnos por eso. El que le guste el latín, que la celebre en latín. El que le gusta la lengua materna, que lo haga en la lengua materna. Lo importante no es imponernos el uno al otro nada, sino compartir. Que a alguna gente le gusta, a mí me encanta la alabanza carismática, y a otra gente le gusta la oración en silencio. Fantástico, hay espacio para ambas cosas. Entonces, esto es una iglesia que cubre muchas culturas, muchas épocas, muchos caracteres distintos. Es lo mismo que hemos dicho los papas. Todos teníamos un Juan Pablo II que era como un abuelito, que todo el mundo lo quería. Y después vino por el Benedicto, que tenía una cara así como de... no tenía muy cara, muy bonito. Y entonces la gente decía, ¡ay, qué papa más feo! Y ahora está Francisco, que le dicen el papa de la ternura. Pero también tiene su ladito, ¿verdad? A veces medio áspero. Somos humanos, ¿ok? Eso no lo hace menos papa. Eso no lo hace... no le da menos autoridad de la que tiene, porque Dios se la ha dado. En el párrafo 174 dice, porque si las lenguas difieren a través del mundo, el contenido de la tradición es uno e idéntico. Y ni las iglesias establecidas en Alemania tienen otra fe, aunque últimamente los obispos de Alemania como que están tratando de hacer otra fe, pero cuando se escribió esto no, ¿okay? Ni otra tradición, ni las que están entre España, por ejemplo, los íberos, ni las que están entre los celtas, ni las que están en el oriente. ¿Okay? Todas tienen un solo mensaje o una sola tradición. Y es por eso tan importante el llamado, ¿verdad?, que se nos hace siempre a la unidad. Y oremos los unos por los otros para que la iglesia se mantenga unida en esa tradición, en esa doctrina sana y firme. Y que no importa cuánta presión hagan los medios, que son caprichosos, ¿okay?, nosotros sigamos firmes. Los medios son como lo que llaman aquí en Estados Unidos a los bullies, los abusadores. ¿Okay? Yo quiero que tú me des tu comida, porque si no te doy un puño. Y yo le doy mi comida, y ni se la come, la tira. Ahora quiero tu dinero, y yo le doy mi dinero, se lo echo en un bolsillo. Ahora dame tu reloj, y no importa cuánto tú le sigas dando, no te va a dejar de fastidiar hasta que tú te enfrentes y digas, hasta aquí llegamos. Los medios de comunicación, la prensa y la izquierda, es así. A que la iglesia tiene que cambiar, que tiene que abrirse al homosexualismo, que tiene que abrirse al aborto porque es un derecho de la mujer, que tiene que abrirse a los matrimonios después de haberse divorciado, que tiene que adaptarse a los medios anticonceptivos y permitirlo, que tiene que permitir a las mujeres sacerdotisas. ¿Por qué? Danos alguna razón bíblica en la tradición, en la enseñanza de Cristo, en los 2000 años de historia nuestros, más los 2000 años de historia del pueblo de Israel, donde tú puedas sacar ese fundamento. Y te puedo asegurar que no lo hay, porque si lo hubiera ya lo hubiéramos hecho. Nos evitaremos muchos problemas, caeríamos mucho más simpáticos. Pero a nosotros no nos interesa la simpatía, nos interesa la fidelidad. Así que te puedo asegurar que si la iglesia pudiese encontrar dentro de la tradición motivos para adaptarse, ya lo hubiera hecho. La única manera en que algunas personas están diciendo que nos adaptemos es rompiendo contra la tradición, es enseñando totalmente contrario, y eso es lo que no podemos permitir. ¿Okay? Dijimos antes que
nuestro testimonio ayuda a otros a crecer. De la misma manera, la protección de la fe. Hace unos videos atrás, por ejemplo, yo dije un disparate. Dije que la esposa de Noé se había convertido en sal. Por la prisa, por estar hablando de prisa. Y una de las muchachas rápido me escribió, comentario. Fue la esposa de Lot. Muy bien. Luego mi esposa también lo vio y también puso un comentario. Muy bien. Hay que defender la fe y la enseñanza como es. ¿Ok? Yo siempre cuando estaba en el colegio yo le decía a los muchachos, si tú logras probarme a mí que yo te estoy diciendo algo que no es, con el nuevo catecismo, con la palabra, yo te doy A. No tienes ni que coger el examen. Porque yo no estoy aquí para defender mi punto de opinión, ni para venderme a mí ni mis ideas. ¿Ok? Eso a mí no me interesa en lo más mínimo. Estoy aquí para compartir la fe de la iglesia, la fe de Cristo. Por ende, me alegra de verdad y de corazón con que estén pendientes. Dijiste esto es un error. Muy bien, porque significa que estás atendiendo, significa que estás escuchando, y eso es lo que queremos. Así que hay que defender la fe, no importa de quién venga, especialmente si viene de mí. Ok, dice en el párrafo 175 precisamente eso. Dice, esta fe que hemos recibido de la iglesia la guardamos con cuidado, porque sin cesar, bajo la acción del Espíritu de Dios, como un contenido de gran valor encerrado en un vaso excelente, rejuvenece y hace rejuvenecer el vaso mismo que la contiene. En otras palabras, la fe de la iglesia nos hace a nosotros crecer en santidad, y a nosotros crecer en santidad santificamos la iglesia. Y por lo tanto es necesario que defendamos, protejamos y cuidemos nuestra fe. El 178 dice, no debemos creer en ningún otro que no sea en Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. No hay ningún otro Dios, no hay un Dios energía, no hay un Dios Brahman, no hay un Dios que está en la naturaleza. Eso no existe. El mismo Dios dice, yo y solamente yo soy Dios. Así que no creemos en nadie que no sea Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. El 179 dice, la fe es un don sobrenatural de Dios. Para creer el hombre necesita los auxilios interiores del Espíritu Santo. El 182 dice, creemos todas aquellas cosas que se contienen en la palabra de Dios escrita o transmitida a través de la tradición y son propuestas por la iglesia para ser creídas como divinamente reveladas. Palabras de Pablo VI. La fe es necesaria para la salvación. El Señor mismo lo afirma en Marcos 16:16. El que crea y sea bautizado se salvará. El que no crea se condenará. Por eso es tan importante compartir la fe y la fe verdadera y defenderla y no tener temor y no dejar que el diablo o la sociedad nos calle y nos imponga su religión. ¿Ok? Porque recuerden que ellos no nos están diciendo simplemente cállense porque queremos guardar silencio. No, es cállense para nosotros ser los únicos que hablamos. Cállense para que seamos nosotros los que impongamos lo que nosotros queremos. Por lo tanto, no nos vamos a callar. Que el Señor inspire en ti un deseo, un celo por la fe y un deseo de compartir la fe tan hermosa que el Señor nos ha traído. Que el Señor te bendiga.